Muy buen mediodía tengan todos ustedes. En, este, en, este, en esta ocasión, el College of Advanced Education Centered in Humanities tiene el honor de presentar a un, a un gran colega psicoanalista que además es su institución en Estados Unidos, en Florida, en la Unión Americana, es coorganizadora de este congreso. Les presento al doctor Aníbal P. Santoro. Él está doctorado en psicoanálisis. Tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica. Es co-creador de la teoría ontopsiquis, eje de su escuela de psicoanálisis ontohumanista. Esto es muy importante porque es una corriente nueva y muy fundamentada sobre genética para el psicoanálisis. Esto es un gran logro de él y de su esposa. Co-creador de la carrera de la maestría en psicoanálisis ontohumanista para la Andragogy Autonomous University of Miami. Es cofundador de FinCEN, The Inner Strengthening Center en Estados Unidos, cofundador de INPADEP, del Instituto para el Desarrollo y Estudio de la Personalidad, de la Asociación de Psicoanálisis Humanista Sociedad Civil en México. Sus principales áreas de desarrollo son la investigación psicoanalítica y la metapsicología. Es autor de varios libros sobre psicoanálisis y docente universitario. Ejerce su práctica privada para adolescentes, adultos y parejas. Brinda asesoramiento a empresas y organizaciones e imparte conferencias, talleres y cursos. Es miembro del CEPAFAP, Asociación de Psicología Psicoanalítica del Sureste de Florida, capítulo local de la Sociedad para el Psicoanálisis y Psicología Psicoanalítica, División 39 de la Asociación Americana de Psicología. Es miembro de la AEAPG, Asociación de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y es una persona extremadamente brillante. Es un honor para nosotros tenerte aquí, Aníbal. Adelante, si deseas puedes compartir tu pantalla y empezar tu conferencia magistral. Excelente. Bueno, Adelina, muchas gracias por la presentación. Gracias a CAECH por permitirme participar este año otra vez con ustedes. Y hoy tengo un desafío personal, porque los que me conocen saben que me suelo extender. Y cuando escribo y hablo mucho. Entonces, claro, si yo presento una pantalla así para hablar de cupla, carencia, mentira, fuerza motriz de la adicción y empiezo con el abstract, saben, lo lindo que tiene el CAECH es que tiene la página con todos los congresos y ahí pueden encontrar mi presentación. Así que lo que voy a hacer para evitar aburrirlos es mostrar el trabajo de los últimos 15 años con pacientes adictos. ¿Por qué? Porque me encontré que como son tratados habitualmente, internándolos en granjas, intentándole incorporar conductas, no funciona. O al menos con los que yo traté, no funcionó. Y cuando vinieron a consulta derivados, todos los que he tratado han venido de algún modo derivados, encontré que había un mensaje: no me trates como me trataron los demás. Y así fue tratando de descubrir qué es lo que el paciente tenía, y poco a poco fui construyendo esta noción. Recuerden que una de mis profesiones también es la de ingeniería, entonces se me ocurrió lo de cupla, o sea, par de fuerzas que colaboran, ¿no? Entonces, cupla, carencia, mentira. Y no sé si el tiempo va a dar, son
veintitantas filminas, tendría que hablar 2 minutos por filmina. Si llega a dar tiempo, voy a presentar alguna de las viñetas de casos clínicos. Si no, en el trabajo que queda publicado van a encontrar 3 casos diferentes. Una por adicción a la comida, otra por adicción al alcohol y otra por adicción a la marihuana, tratados desde esta perspectiva ontohumanista que hoy les traigo. Entonces, claro, todo esto se trata de algo básico: el individuo. El individuo, por definición, tendría que ser aquello que no se puede dividir. Sin embargo, en lo que es la concepción social, un bebé no es un individuo. ¿Por qué? Porque es dependiente. Y entonces empezamos con que en el inicio de la vida y en el final de la vida, tantos bebés como ancianos dejan de ser individuos. Y acá tenemos un problema. El problema es desde qué perspectiva se ve al humano y de qué perspectiva se ve a lo humano. Entonces, lamentablemente, en esto de el ser humano es un ser social por naturaleza, desde mi perspectiva, mentira. El ser humano es sociable porque en su naturaleza está necesitar, que no es lo mismo. Entonces, tenemos que el individuo va a luchar por aparecer, pero se va a encontrar con que distintas fuerzas desde la sociedad, basada en los recursos que se producen y se reparten, a veces arbitrariamente, casi siempre, pero a veces también tienen un sentido, buscan administrar y controlar al individuo. El problema de esto es que se lo divide. Empiezan las posiciones paradigmáticas. Y entonces saco una conclusión desde lo científico, saco una conclusión desde lo cultural, desde lo social, desde lo filosófico, desde lo conductual, desde lo humanista, fraccionando, fragmentando el objeto de estudio que me interesa. Y me alejo del individuo. El problema está que el observador hoy, tal como está en que el adicto, vamos a referirnos al adicto, me gustaría cambiar el nombre, pero bueno, por ahora lo vamos a utilizar, como aquella persona que reúne una problemática, un conjunto de problemas, que como vimos antes en la presentación del FOBIN, son de carácter familiar, escolar, social. Sí, pero ¿y el individuo dónde está? Entonces, ante estos paradigmas que le van quitando estas variables de personalidad, resulta que esto reduce al individuo, lo aplasta. Al ver a un ser humano desde un modelo, es forzar a que se adapte, se amolde a lo que me conviene de ese modelo. ¿Y el resto? Y bueno, no le queda más, ya que está oprimido bajo administración y control, que generar una dependencia de aquellos que le prometen algo a cambio de aceptar este tipo de juego. Pero el individuo necesita un interlocutor válido para poder ser recibido por la sociedad. Y ese interlocutor válido puede ser desde un terapeuta hasta un amigo, o un familiar, o un jefe. Cualquier persona que pueda atreverse a detener el uso del tiempo para una escucha empática. Y cuidado que acá hace falta dejar en claro algo. Nuestra escuela, la que creamos con mi esposa, la doctora Claudia Beneschenburg, la de psicoanálisis ontohumanista, no se fija en las carencias.
no se fija en los traumas, no se fija en los complejos, no se fija en las circunstancias de la vida ni del entorno. Prácticamente evitamos, como se pueda, por lo general con preguntas, que el paciente caiga en la tentación de echarle la culpa a alguien más. La idea es: hazte cargo de tu vida, descubre quién eres, para que desde quién eres le puedas enviar algo a la sociedad. Entonces, psicoanálisis humanista no es psicología humanista, pero en las escuelas de psicología humanista también se utilizan técnicas como la del parafraseo. En coaching se puede llegar a encontrar como técnicas para el rapport el ir repitiendo o el ir ganando confianza con un small talk. Y estamos desconociendo a la persona. Interlocutor válido es aquel que pueda detener su vida y su tiempo para dedicarle su atención plena en una escucha empática donde el yo pienso quede a un lado y el otro, el individuo, sienta que puede volver a ser. Hay varias formas de encarar el tema de las carencias. Podemos llegar a tener la visión de Lacan, donde la falta hace al deseo. O también podemos tener la de Michael Balint, con su falta básica, en donde pareciera que inconscientemente el individuo sabe, o sea, sabe es un verbo asociado a lo consciente. Bueno, inconscientemente sabe que algo le falta. Y realmente no me agradan estas concepciones, porque volvemos al aspecto del individuo carente. Me gusta un cambio de observador. Cambio de observador es un término típico que se usa mucho en coaching. Y me quiero centrar en el individuo, porque el individuo nace siendo, y nace dotado de características genéticas que lo hacen único. Creo que fue Adelina, gente del CAECH, creo que fue en Caso versus Persona, la primera conferencia que di en CAECH, allí en México, donde presentamos estas diferencias genéticas. Y no es lo mismo una persona que tiene una estructura cerebral preparada para ver lo negativo, y yo trabajé con un neurofisiólogo en México. Los estudios de neurofisiología indicaban que tenía 0 respuesta a cualquier evento positivo. No es lo mismo una persona que viene estructurada fisiológicamente para reaccionar a lo negativo o a lo positivo, o engancharse en el estrés, o reaccionar al miedo, o crear facilidad para crear miedos irracionales, o con genes para que tenga una propensión a la depresión, o un conjunto de genes asociados con el gen 15 que lo lleva a tener facilidad para el trastorno obsesivo compulsivo. Fíjense que el ser nace ya dotado. Y entonces, volviendo a la idea de Balint, ese saber que algo falta, o la falta que alimenta el deseo, según Lacan, he resumido, es mucho más complejo. Lo quiero pensar como si ustedes tuvieran a un animalito que por naturaleza es herbívoro. ¿Creen que se frustraría si naciera en un jardín? El herbívoro va a buscar aquello para lo cual está preparado. Y aunque haya un bistec, va a comer pastito. Y el que nació carnívoro, pónganle ensaladas, y sin embargo, y háblenle del colesterol, y sin embargo va a comer carne. Entonces, la idea es tratar de reconocer al ser en su naturaleza, reconociendo también que nació preparado para recibir algo. Resultado, carencia, es no obtener lo esperado. Pongan a un animalito herbívoro
en un piso con mosaicos y va a estar buscando dónde hay una plantita para comer. Entonces es otra perspectiva la de la carencia, que nos aleja del concepto de lo que los padres pudieron o la escuela dio o no dio, o tantas otras cosas que implican un exterior intentando proveer lo que no sabe si al otro lo va a llenar. En el observador tradicional se administra la falta. Cuando te quito, cuando te aumento el precio de algo y entonces tu salario habitual puede menos, cuando se administra la falta te puedo manipular socialmente. Cuando luego de un tiempo la persona se estabiliza, la amenaza de frustrarse ante una nueva falta hace que el individuo embone en la sociedad y no traiga problemas. Volvimos a la primer pantallita, la de la administración y el control. Si cambiamos el observador y nos fijamos en el individuo, este ser que vino provisto con, si lo logran ver, lo que diseñé ahí, que lo había presentado en el Congreso número 1, son unos lentes que tienen como patillas cadenas genéticas. Esos lentes genéticos son los que le permiten interactuar con la realidad. Este ser dotado, capacitado, no carente, está en una búsqueda continua de algo que busca y no halla. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Sabe que está preparado para algo, pero todavía no lo encuentra. Y ante la falta que encuentra de satisfacción a aquello para lo que sí vino preparado, se va generando una carencia. Y esa carencia duele. Vayan fijándose que en las filminas voy cambiando, entonces cuando pongo cambio de observador, le pongo un guión y un igual a individuo, y cuando hablo de observador tradicional, el guión y el igual se lo dejo a sociedad. Y desde el observador tradicional, hay un aspecto muy importante respecto de la mentira. Nos salimos de carencia para empezar a hablar de mentira, que es el otro factor. El observador tradicional desde la sociedad va a pensar que hay una intencionalidad en el que miente. El individuo se protege, miente para pertenecer, hay una intencionalidad que lo lleva a buscar estrategias para evitar ser controlado. La sociedad prácticamente no está capacitada para recibir a su elemento fundante, al individuo. Lo utiliza, le pide que cumpla, que no cause problemas. Y si miente, eso debe ser corregido. Y empezamos acá con el tema de empezar a hablar de trastornos, o de manías, o de carencias de otro tipo. Esas explicaciones en los perfiles policiales que cuando ven a un delincuente enseguida sacan como de la galera, de la chistera, un perfil que indica cómo debió haber sido la vida de esa persona. Y un poquito, me voy a permitir un juicio, un poquitito soberbia es esa postura, porque desconoce al humano, al ser humano en toda su dimensión. La cuestión es que si cambiamos el observador, para el individuo la mentira tiene un valor fundamental, vital. Y entonces el inconsciente humano, recuerden que nosotros nos manejamos a nivel psicoanálisis, no psicología. No me quedo en el ámbito de lo evidente y lo manifiesto. Voy debajo del agua, voy a eso que no puedo ver, que mueve a la persona. Y a nivel inconsciente, nuestra mente, que fue diseñada así, tiene mecanismos de defensa. En un trabajo que hizo mi esposa encontró que cada uno de los perfiles que manejamos nosotros tiene un paquete de mecanismos de defensa predominantes. No es que todos usamos todos, indiscriminadamente.
Entonces el individuo ya vino preparado con mecanismos de defensa. Utilizarlo o incluso fabricar una mentira tiene creatividad. Creatividad puesta al servicio de la vida. Y esto es algo que presenté hace, creo que 2 congresos. Algo que descubrimos que lo llamamos nomos, una nueva instancia intrapsíquica que protege al ello y se enfrenta al superyo. ¿Por qué? Porque el superyo viene desde la sociedad y el nomos sería el equivalente al superyo pero desde la persona, donde su deber, su obligación, es hacer lo que sea necesario para que la vida subsista. Entonces encontramos que desde el individuo hay creatividad puesta al servicio de la vida, y si me encuentro en una posición amenazante, a mí lo que me importa es la vida. Pero no es este el aspecto de la mentira que nos ocupa, porque como dice el título, hablamos de una cupla carencia mentira. Por lo tanto, la mentira también me sirve para mitigar el dolor. Ese dolor que hablamos antes, producto de estar preparado para hallar algo, esperar algo, y no encontrarlo. Acá tenemos que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y la base para poder leer todas las filminas y lo que yo voy a proponer es salirnos de los absolutos. Dado que en nuestra teoría ontopsiquis y en nuestra escuela psicoanalítica humanista proponemos que hay 10 formas naturales de ser con 56 combinaciones, todas ellas con paquetes de mecanismos de defensa diferentes y que necesitan cosas diferentes y que en sus lentes genéticos están preparados para interactuar con la realidad interpretándolo de una determinada forma que es diferente a la de otro tipo de personalidad. Nosotros no hablamos de variables de personalidad. Hablamos de un individuo que ya vino con una personalidad y desde esa personalidad interactúa con el medio. Entonces voy a decir cosas que pueden chocar. Pero cuidado, lo mismo da lo que voy a decir respecto a una terapia cognitiva conductual a lo que puede dar un psicoanálisis profundo. Cualquiera de los dos pueden llegar a ser contraproducentes. Entonces, vamos a fijarnos en esto que acabo de proponer. Nosotros al tipo de personalidad con el que nacemos, este tipo de personalidad esencial, creamos la palabra, lo llamamos ontotipo, el tipo propio del ser. Si hay 10 ontotipos y 56 combinaciones, o estamos todos enfermos o no entendemos nada. Ser diferente no es estar enfermo. Y esto es una alerta. ¿A qué? A la emisión fácil de diagnósticos. Cualquier cosa que pareciera que es diferente y provoca una dificultad o una exigencia de detención en el medio, es rotulado de trastorno. Cuidado con esto. Entonces, desde el observador tradicional, el individuo responde a un modelo estándar, el esperado. Es el modelo que se esperaría que la persona tuviera después que sale de su formación. Pero tenemos un problema, ¿no? No todos van a la escuela, no todos terminan la primaria, no todos terminan la secundaria, no todos terminan la preparatoria, no todos van a la universidad. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo se regulan o se administran las diferencias cuando la formación del individuo social ha sido diferente? Tenemos un problema con la visión de tener que responder a un modelo estándar. Habitualmente se trata al adicto con medicina, internación y o terapia cognitiva conductual. Y recordemos que una de las premisas de la terapia cognitivo-conductual es, mediante la aportación de datos cognitivos, poder ir llevando a la persona a que incorpore hábitos diferentes con los cuales poder controlar sus tendencias o emociones. Y volvemos al tema del modelo. Si hay 10 ontotipos y 56 combinaciones, para que entre cada una como un único estándar en el único modelo que manejo,
tengo que podar el frondoso árbol que cada individuo es. Vamos a cambiar el observador. En lo único que somos iguales es en que todos somos diferentes. Esperar y o exigir la satisfacción del ser es algo legítimo. Y acá cuidado. A propósito no puse la palabra normal, porque desde nuestra perspectiva, claro, ser como uno es normal. Nosotros decimos que son 10 ontotipos naturales y normales. Pero en la sociedad que maneja el concepto de normalidad como lo mayoritariamente aceptado, se pone en tela de juicio qué es lo normal. Entonces, utilicé legítimo, porque si yo nací, tengo una estructura endocrina, tengo una estructura neuronal y genética que me hace ser como soy. Exigir un lugar en la vida tal y como soy está dentro de mi legítimo derecho. Y entonces ahora que estuvimos viendo un poquitito carencia desde otra perspectiva y mentira desde otra perspectiva, llegamos a lo que pudiera llegar a ser. ¿Cómo se une esta cupla? Ciclo, carencia, mentira. Lo voy a explicar, si bien hay una filmina. Bueno, queda claro acá la interacción. Carencia, dolor, mentira. Si hace falta, regreso. La idea es esta. El individuo, con sus lentes genéticos, desde aquello para lo cual está preparado a percibir y a ignorar, interactúa con la realidad. De esa interacción obtiene elementos que le permiten generar significados, siempre cambiantes y también siempre dependientes de cómo el individuo ve la realidad. En base a esos significados, que pueden ser resignificados, se fabrican creencias. Con esas creencias se alimenta por un ratito a la persona, se lo fortalece. Fíjense que la flecha es medio transparente, pasa por encima del dolor y trata de ocultar la carencia. Entonces, esta creencia en sí, dado que no es una explicación única y científica de la realidad que es común a todos, sino que es totalmente personal, esta creencia es una mentira que para el individuo tiene valor de verdad. Hacemos énfasis en esto. La mentira para el individuo tiene valor de verdad. Es necesaria. ¿Por qué? Porque si llego a tiempo, después lo presentamos en la viñeta, cómo funciona esto. Y si no, cuando vayan a leer mi trabajo, para que le presten atención. La cuestión es que el ser humano vive y con el paso del tiempo los círculos sociales o las exigencias del medio van cambiando. Y con el paso del tiempo se afecta a la mentira, se empieza a debilitar. Y cuando la mentira se debilita, también se debilita la creencia. Y cuando la creencia se debilita, también se modifica el significado. Y entonces ya no sé qué es qué. Es una dinámica que, bueno, en el trabajo la presenté como una tabla con 7 pasos descritos, numerados, porque después hay un ciclo que se repite a partir del segundo. Si mal no recuerdo, era del 2 al 6. ¿Qué es la mentira? Primero, la mentira es una herramienta vista desde el individuo que depende de la magnitud de dolor que vive. Y en la mentira vamos a encontrar los inconscientes, los mecanismos de defensa, la negación. Falleció un familiar, uno de los primeros mecanismos de defensa es la negación.
es el ir por la calle el día del entierro tras haber dejado a ese familiar bajo tierra y dar vuelta a una esquina esperando encontrarlo. Es una mentira. Identificación con el agresor, cuando por algún motivo intento salvar al que me agrede, haciéndome cargo, volviendo la agresión contra mí en tanto lo justifico al otro. Es una mentira que me permite seguir interactuando con el otro sin que sea afectado. ¿Les recuerda algo? ¿Pegan a un niño de Freud? Cuando se da vuelta el mensaje y el golpe es visto como una muestra de amor. Vuelta contra la propia persona es otra mentira. Ámbito inconsciente, podríamos describir quizás cada uno de los mecanismos de defensa y nos encontramos con que todos son en cierta forma una negación de la realidad para encontrar un medio de sobrevivir a una exigencia que me ofrece o me propone el entorno y para el cual no me siento inconsciente ni conscientemente preparado. Durante un tiempo, cualquier mecanismo de defensa es útil para continuar con la vida. El problema está cuando el mecanismo de defensa se sostiene en el tiempo y, por propia definición, me alejo de la realidad. Ahí empiezo a tener problemas, porque ya no puedo interactuar. Aunque tenga o no tenga los lentes genéticos, ya no puedo interactuar con la realidad porque la estoy desconociendo. Me he defendido tanto tiempo de la misma que ya no sé qué es qué. Desde el ámbito consciente, aunque podría tener una pata en cada lado, ¿no? Como la represión, una pata en lo inconsciente y una pata en lo consciente, podemos encontrar las adicciones, o ahí, interactuando entre el individuo y la sociedad, la sensación de pertenencia. Acá tenemos que hacer un alto. Vuelvo a la filmina anterior. Recordemos que la adicción pasa a ser una de esas mentiras que fabrica el individuo para vencer el dolor. Y ahora, entonces, yo estoy obligado, como terapeuta, como familiar, como docente, como amigo, como compañero, a dejar de atacar la mentira. La mentira no está hecha en mi contra. Si estuviera con una intencionalidad, en lugar de fijarme en la acción, tendría que fijarme en qué fue lo que disparó, lo que detonó la necesidad de mentir. No me puedo quedar solo en la mentira. La mentira, desde esta perspectiva, tiene un valor para el individuo. Recordémoslo por si llegamos a las viñetas. La carencia debe descubrirse, aunque duela. Y esto es el trabajo que se hace en un ambiente virtual, terapéutico. Porque regresionarse duele. Sacarse todas las armaduras que uno fabricó, que sentirse desprovisto, afecta y duele. Pero dijimos, 10 ontotipos y 56 combinaciones. Duele diferente para cada uno. El dolor, con el tiempo, se acepta y en esa aceptación pierde su fuerza. Esto último es vital para un tratamiento de una adicción. ¿Por qué? Porque si yo interno a una persona pensando que porque está 30 días en una granja, obligado a hacer tareas, qué bueno que está el proceso previo de detox, pero después de eso, una serie de tareas, rutinas, la incorporación casi forzosa de nuevos hábitos. Perdón, eso no es tiempo, es un plazo de 30 días. Y es tan poco efectivo que luego tiene que tener algún tipo de supervisión. El individuo, para poder descubrir su carencia, necesita tiempo en un ambiente virtual y protegido.
donde pueda hacerse de herramientas para enfrentar el dolor. Y entonces, que ya no sea necesaria la mentira. Recordamos que dentro del grupo de mentiras dejé a la adicción. ¿Qué tenemos hasta aquí? Lo habitual. Y lo habitual es que se intente corregir. En los 3 casos que presento en el Congreso, tanto el de la adicción a la comida, como el de la adicción al alcohol, como el de la adicción a la marihuana, en los 3 inicié el tratamiento igual. ¿Qué fue? Terminando la sesión, sin haber dado ningún tipo de indicación ni nada. Nos vemos la próxima sesión. Me encontré con que el paciente estaba desconcertado. Había aguantado los 45 minutos, pero sin saber bien qué se había hecho o para qué había venido. Y en los 3 casos sucedió lo mismo. ¿Estás esperando que te dé algo para que dejes tu adicción? Sí, ¿no? No, así no trabajo. Lo curioso fue que él estaba, las 3 personas estaban firmes, bien sentadas, como si fuera el buen alumno. A ver qué me vas a decir. Y en el momento en que yo dije eso, su cuerpo habló. Se relajaron. Tuvieron que dejar de defenderse. Y eso me llevó a ir pensando y construyendo estos 15 años de qué se están defendiendo. Se están defendiendo de que hay alguien que está dispuesto a escuchar lo que tienen que decir, en lugar de enseñarles qué es lo que tienen que hacer. La sorpresa fue que a medida que yo iba hablando, valorando lo que esas personas habían incorporado como objeto de adicción, cada vez estaban más relajados. Entonces, volvemos al concepto cupla carencia mentira. Lo que ellos eligieron, la comida, el alcohol, la droga, es la mentira. Mentira que fue necesaria desde los recursos con los que contaban para creativamente, y esto es muy importante, seguir vivo. El adicto quiere seguir vivo. No es que no soporta la realidad. No se trata de eso. Ahí estamos otra vez en el reduccionismo. Quiere seguir vivo. No encuentra, volvemos a lo anterior, no encuentra el interlocutor válido. No encuentra la forma de poder decir yo soy. Háganme un lugar. Todavía no sé cómo hacérmelo. Pero no significa que no quiera hacérselo. Y el objetivo de esta mentira es acallar el dolor de la carencia. Si yo a un adicto, porque el libro y la técnica lo indica, le quito aquello a lo cual recurrió para corregir su adicción, le estoy diciendo, ve a la vida desarmado. Bien o mal, son todos juicios externos. La realidad es que el adicto pudo seguir construyendo vida cuando el ambiente no era el propicio, cuando lo que buscaba, sin saber qué era, no lo encontraba. No le puedo quitar la adicción. Lo tengo que llevar al otro trabajo, ese del principio. Mecanismo de defensa. La adicción
podrá tener una raíz inconsciente, pero, como tal, el mecanismo de defensa ya no dio abasto. Por eso hizo falta una adicción. Ya no pudo la persona, con esos recursos naturales con los que vino, poder seguir construyendo vida. Recuerden que es mentira, creatividad puesta al servicio de la vida, no en contra de los demás, buscando mitigar el dolor. El resultado es que, como parte del tratamiento de los 3 casos que presento, les fui enseñando que la mentira tenía un sentido y les di 2, 3 ejemplos posibles de significados. Intenté que no fueran teóricos, sino que se aproximaran como interpretación a lo que cada uno había aportado en esa única primera sesión. ¿Qué es lo importante de esto? Les pude devolver que sí tuve escucha empática. No los vi como un caso, primer congreso, caso versus persona, no los vi como caso. Pude contactar, aunque sea superficialmente, con alguna faceta, algún aspecto de qué es lo que estaba viviendo. Le di la tranquilidad de que no voy a ser uno más en su contra. Fui forjando una confianza terapéutica que pretendía ubicarme en un bastón, no de humo, como una adicción. Claro, cada vez que yo atiendo a una persona adicta, les digo, ya tienes mi contacto, ante una ansiedad, una angustia que tú sientas que se te va y no la puedes, me llamas, cuentas conmigo, certezas. Me llamaban, y me llamaban varias veces al día, como para confirmar que el me llamas no eran palabritas. Fíjense que todo esto lleva tiempo. Vamos, seguimos. Lo curioso fue que los 2 o 3 significados que les di, intentando que funcionaran como una interpretación que les sirviera de algo, aunque sea en la primera sesión, encontraron un indicio de cómo repensar lo que habían pensado. No lo cambiaron, para nada. Y ahí cada uno de los casos clínicos, pongo casos clínicos aunque detesto ponerlo así, pero se trata de un congreso, cada una de estas personas fue, con el paso de las semanas, empezando a probar traer significados. No soy quien para decir, no, te equivocaste. No, así no vas a salir. No, esto no funciona. No soy quien. Tengo que tener la suficiente apertura como para decir, si se le ocurrió, es válido. Lo que tengo que indagar es qué tan superficial o profundo es ese significado que trajo y qué tantas ramificaciones tiene para descubrir otros significados. El caso más fuerte que tuve en cuanto a tiempo fue el del alcohólico, porque llegó en un estado de intoxicación de tal magnitud que hubo que regenerar su sistema nervioso. Además de que se le daba un aversivo. Un aversivo es una sustancia química que cuando se le da al adicto se le solicita que cada vez que tome, también tome eso. Es una forma, otros se lo dan a escondidas. La idea es que interactúa a nivel químico en el cerebro y va desactivando el circuito de placer que tanta incidencia tiene en la adicción. Y fíjense que lo que estoy diciendo es, la medicación es útil, pero la medicación es para tratar el después. Y el objeto de este congreso, de esta presentación, de esta conferencia en este congreso, Cupla, carencia, mentira como fuerza motriz de la adicción,
es tratar de comprender qué lleva a la persona a elegir una adicción. Y recordamos que adicción no es solamente drogas. Ir todos los días al gimnasio y entrar en vigorexia es también una adicción. Pero y el workaholic, y también es una adicción, solo que como es productivo a nadie le molesta, aunque la persona se está destruyendo. Entonces, cuidado con el tema de los diagnósticos y los juicios. La cuestión es que esta persona le llevó de 2 a 3 meses al alcohólico, le llevó de 2 a 3 meses poder llegar a un manejo de lo simbólico, donde estuve siempre presente, y un día me di cuenta que cuando llegó a consulta ya no olía alcohol, ya conservaba el equilibrio y lo más importante, me sostenía la mirada. Sostenerme la mirada implica muchas cosas. Un puente, sí, y también una exigencia. ¿Qué me vas a dar? Después de unos meses, esta persona que había perdido prácticamente su vida, su pareja, el trabajo, descubre la fuerza que tiene y decide no volver a trabajar en relación de dependencia, arriesgarse, trabajar por su cuenta. Empieza a hacerse responsable. En algún momento volvió a tomar 1 o 2 copas. Yo en ese momento recuerdo que estaba en Cancún y recibo un llamado. Y era él. Lo único que hice fue interrumpir. Yo estaba paseando en un mall. Interrumpí. Se escuchaba. Yo sé que él escuchó que había gente a mi alrededor. Y lo que él recibió es: yo te recibí. Cuando volví de Cancún, estaba bien, seguía bien. Entonces la idea no era prohibirle. Yo tengo que tener en mi mente que si tuvo necesidad de volver al viejo escudo defensivo, esa mentira que durante tanto tiempo le había servido, o se sintió débil y volvió a lo conocido, como el trabajo que por error en el Congreso 5 no presenté oralmente, sino que quedó guardado. La memoria del síntoma volvió a lo conocido. Pero yo también era algo conocido. E hizo un balance. Y pudo encontrar nuevos significados. Y pudo atraer algo más que es muy importante en el proceso terapéutico: acomodar históricamente los eventos. La fuerza que tiene un paciente después de haber trabajado con él no es la misma con la que contaba cuando tenía el problema que lo trajo a consulta. Entonces, los significados que generaron esa mentira eran históricos y algo pudo haber quedado sin ser acomodado históricamente. No, esto no es infalible. Lleva tiempo porque el trabajo, si bien el terapeuta acompaña, todo el trabajo depende de la persona. Me baso en que si el adicto incorpora una adicción para poder seguir con la vida, esa fuerza, esas ganas de vivir, equivale para mí, en mi mente, a esa parte sana que decía Winnicott que todos tenemos y que hay que tratar de descubrir para poder jalar al paciente a su salud. El caso clínico, la persona que había incorporado la comida como adicción, me lo derivó un endocrinólogo. El anterior me lo derivó un psiquiatra. Este endocrinólogo lo trataba después de que este paciente se había sometido a un bypass gástrico. Resultado, pesaba 160 kilos, obesidad mórbida, ya no podía con su vida, bypass gástrico. Pero con 160 kilos y bypass gástrico, después de un año había bajado solamente 30 kilos. El endocrinólogo no encontraba qué hacer, porque desde lo farmacológico
y desde lo quirúrgico ya se había hecho. Había probado con terapia cognitivo-conductual y no había dado resultado. Recuerden, tengo que tratar de descubrir cuál es el mensaje oculto en la adicción. Si yo tengo una persona que come, lo primero en mi mente... ¿no me escucharon? Porque me tapé la boca. Con la comida me tapo la boca. Tengo que tratar de descubrir qué es lo que no quiso decir. Porque él, con bypass gástrico y todo, se empujaba la comida y así no perdía peso. Esta persona me trajo, después de 2-3 semanas, casi una docena de significados nuevos, todos válidos. Muchos tenían contenido sexual, pero sexual con lo, entre comillas, familiar. Con el paso del tiempo, él descubrió que lo tenía insatisfecho era vivir en una familia donde él solamente tenía el lugar del proveedor y nadie más se dirigía a él más que con el propósito de obtener algo. Se fue fortaleciendo. Ahí en la viñeta impresa relaté algo, pero bueno, se fue fortaleciendo hasta que toma la decisión de me divorcio. Desde que empezó el tratamiento hasta que se divorcia habrá pasado medio año, 8 meses más o menos. Pero después de esos 11, 12 significados que trajo en las primeras 2 o 3 semanas, en los siguientes 2 a 3 meses perdió como 15 kilos. Por lo que sé, está por debajo de los 100 kilos y disfruta de una buena cena con su nueva pareja. Adicto a la comida, juzgado, no visto a pesar de todo el tamaño que tenía. Podemos decir que en los 3 casos, en estas 3 personas con adicción, el resultado fue positivo. Los 3. Entonces, la idea es cómo traducir la escucha empática en un me importas, para que él pueda dejar de controlar su emoción, sentirse libre de encontrar un significado, poder sentir sus sentimientos y manifestarlos, y a partir de ahí decir yo quiero. El adicto como tal no es un enfermo. Ahí tenemos que tener cuidado. Uno de los pasos del tratamiento tradicional es darle los datos suficientes para que el adicto se conozca, se reconozca enfermo. No. La enfermedad es cuando ya está totalmente deteriorado. La adicción como tal encierra un mensaje que el entorno no escucha. Entonces, antes de que una persona con una adicción llegue a ser un enfermo, tenemos que poder ver que hay un mensaje que la persona, torpe o hábilmente, está dando para ver si el entorno, el que a él le importa, se detiene y lo ve. Así que, si eres capaz de olvidarte de ti, de tu angustia, de lo que te despierta estar con él, sin caer en una codependencia, y ofrecerle una ayuda empática que le diga a la persona, tu vida importa. ¿Te importa a ti? A mí me importa. Y a mí me importa si te importa. Y si no te importa, ya elegiste. No me voy a quedar viviendo tu muerte. Duro, pero así de fuerte, ¿eh?